8:07, ya vamos a hablar de el segundo capítulo de una muy divertida, de no ser porque se está hablando de las vidas de los docentes, digo una divertida serie, Héctor, los audios del ministro, podríamos titular, y podríamos incluso hacer un podcast, los audios del ministro de Salud. Y la segunda temporada que se llame ¿Dónde está el ministro? No, pero además nos da material, sí. Tocaría hacer como más de uno semanal, porque el ministro es lenguaraz. Pero mire, son exactamente... ¿Ahora qué dijo? Son 2 horas 48 minutos, Héctor, de grabación. ¿De audio del ministro? 2 horas 48 minutos de esa reunión en la que el ministro, pues lo hemos escuchado aquí, terminó hasta diciendo que venga el ministro de Hacienda y ponga, no lo voy a decir yo, no, que ponga la cara. Otra cosa, pero... Ponga el culo. 2 horas 48 minutos. Así que entenderá, Héctor, que lo que hay es material. Pero es de la misma reunión. Es de la misma reunión, claro, exactamente. Está todo el material, lo tenemos en nuestro poder y hay elementos importantes, más allá de la anécdota, más allá de todo esto que hemos venido contando, hay otros elementos que son importantes y también tenemos la respuesta del ministro. El ministro solamente ha concedido una entrevista luego del escándalo. Ya vamos a escuchar al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo respondiendo a lo que significan estos audios, porque sin duda que es un elemento importante. Ahora, Héctor, que estamos a punto de un debate de moción de censura que anunciaron anoche un grupo de congresistas independientes en la Cámara de Representantes. Claro, es que en realidad lo que está comprometida es la responsabilidad del ministro, en relación con el tema de la prestación del servicio de salud a los maestros, que tanto él conocía, que tanto compartió las decisiones, cuáles instrucciones dio, etcétera, porque en el Congreso, pues, prácticamente se zafó de todo y dijo que era el señor Marín, presidente de la Fiduprevisora, el que había tomado todas las decisiones. Y estos audios, al menos los que hasta ahora se conocían, fragmentos de esa reunión que usted ya tiene completa, pues lo que demostraban era todo lo contrario, era que él había participado y había sido protagonista principal de las decisiones que se habían tomado. Y me imagino que el resto de la reunión lo que hace es confirmarlo. Y bueno, eso va a ser... carne grande para esa moción de censura que se presentó ayer por parte de un grupo de representantes a la Cámara que se hacen llamar independientes, encabezados por Jennifer Pedraza y Catherine Juinao, Julia Miranda, en fin, ese grupo de mujeres que además se han destacado mucho en su tarea en el Congreso de la República. El Jaramillo Gate puede ser el capítulo de este podcast, Luis Ernesto. Increíblemente, el ministro Jaramillo, médico, fue secretario de Salud de Bogotá, con toda la experiencia política, terminó en una situación bastante incómoda en el gabinete. No, Ricardo, el caso de Jaramillo es absolutamente inexplicable. Con la ministra Corcho éramos felices y no lo sabíamos. Y eso que la ministra Corcho sabemos que fue la responsable, digamos, que se rompiera la coalición de gobierno. Su intransigencia hizo inviable cualquier tipo de concertación en el tránsito de la reforma a la salud, lo que muy distinto a lo que ha logrado la ministra del Trabajo. Y claro, muchos decían, cuando se vaya la ministra Corcho, ahora sí va a llegar un ministro. Yo fui uno de los que me equivoqué, dije, me alegra porque es un hombre liberal, ponderado, dado a la concertación. Y qué sorpresa tan desastrosa que me ha dado. Realmente considero que hoy el ministro Jaramillo es el peor ministro de todo el gabinete. Me dice un oyente que no sabe si el problema es la silla. Pero es que no creo que sea la silla. Realmente yo creo que él llegó ahí, digamos, con además devela una doble agenda. Entonces, en esos audios privados dice, no le hagamos caso al presidente, pero pues hay que parecer que le hacemos caso al presidente. O sea, el lambón mayor, el principal, el que tiene que mostrarse, congraciarse con el jefecito, alzando la voz en el Congreso, siendo altisonante, realmente... Me ha parecido de las grandes desilusiones de este gobierno del ministro Jaramillo, porque además un médico, un doctor que termina siendo anticiencia, antivacunas, anticiencia, antievidencia, o sea, de verdad penosísimo.
Pero además hay que resaltar la falta de respeto con el Congreso, sinceramente. El Congreso además que él necesita para su reforma y que tendría que tratar con un poco más de respeto y de respeto por el rol que ocupa cada uno. O sea, ayer no apareció. No estuvo en el debate citado por el senador David Luna sobre la crisis de la salud de los maestros. Y por eso se levantó y lo citaron después al debate de moción de censura. O sea, la moción de censura ya es la consecuencia de los desplantes sistemáticos del ministro. Pero además, con el Congreso. Cuidado, María Consuelo, que es posible que incluso esto termine siendo un tiro en el pie para el gobierno. Es decir, la inasistencia del ministro Jaramillo a ese debate y la posterior citación a la moción de censura, ojo que pueden enredar la discusión de la reforma pensional. Claro. Ojo que están sobre el tiempo. Y acuérdese que aquí pueden pasar muchas cosas, quedan pocos días. Claro, el Congreso Esto puede hacer que se hunda la reforma. Se siente maltratado y eso se termina viendo en las votaciones de otros proyectos de ley. Veremos qué pasa, 8-12 minutos, hablando sobre los audios, 2 horas 48 minutos exactamente de la reunión del pasado 7 de mayo en la que obviamente habla el ministro Jaramillo, pero también hablan otros actores de toda esta historia, de la crisis de la salud de los maestros. Habla el presidente de Fiduprevisora, por ejemplo, y él deja por sentado que sí, que él le dijo directamente al presidente Petro que no estaban listos y que a pesar de eso el presidente le dijo eche para adelante con el cambio en el sistema de salud. Felipe García estuvo escuchando las 2 horas 48 minutos. Felipe. Hola Ricardo, sí señor, varios nuevos detalles salieron a la luz de lo que se habló en esa reunión, recuerde usted, del pasado 7 de mayo, pero quizá el que más llama la atención es lo que dice el presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín, en ese audio, y se lo dice al ministro Jaramillo y a la ministra Aurora Vergara. Lo que dice es que él mismo se reunió con el presidente Gustavo Petro y que en ese encuentro se le puso en conocimiento, se le advirtió que el principal problema de implementar el nuevo modelo de salud de los maestros era el de los medicamentos, pero eso no es todo. A pesar de que todo se iba a hacer con drogas, la rebaja fue la intervención del propio gobierno a la empresa a cargo de la rebaja lo que finalmente le puso el palo en la rueda a todo este proceso, y al final todo el tema de los medicamentos se organizó a última hora. Escuchemos. Yo creo que aquí, y no es justificación, sino que digamos que el ministro, el vice y la ministra conocen esto, la doctora Neira perfectamente, Adriana perfectamente, es en efecto lo que le pusimos en conocimiento Daniela y yo en la mesa del presidente la semana antes de la implementación, ¿sí? Él dijo cuál va a ser el principal problema de la implementación del modelo y le dijimos el principal problema que avisoramos desde la Fiduprevisora va a ser el tema de medicamentos. ¿Por qué? Porque la instrucción que habíamos recibido y todas las mesas técnicas que se desarrollaron aquí fueron en consonancia a una red liderada por Droga a la Rebaja, ¿sí? Luego, intervención de Droga a la Rebaja y eso, nos cambiaron la hoja de ruta y todo el tema de medicamentos fue implementado a última hora. En otra parte de este audio, de esta reunión y ante la crisis a la que ya se estaba enfrentando el gobierno respecto a la implementación del nuevo modelo de salud de los maestros, 6 días después de que iniciara, llega el momento en el que le hacen una solicitud frente a la propia ministra de Educación, Aurora Vergara, y fue la siguiente: suspender lo que se estaba haciendo porque no había respuesta a todas las quejas, inquietudes y denuncias de los maestros en todo el país, que en ese momento, Ricardo, eran miles, sobre todo relacionada con el tema de los medicamentos. No, es divagar y divagar y divagar y no se resuelve, ministra. Yo inclusive he pedido, ministra, que con respeto le pido al favor a Mónica, reflexionen si suspendemos esto porque no hay respuestas a todas las inquietudes de los maestros. No tenemos respuesta, ministra, no se están entregando medicamentos, no hay red, ahí es una serie de contratos. Entonces, hay 50 contratos en el Tolima, no hay red, no hay red. Desde hace un mes estamos diciendo, una red no son contratos. Contratos es porque yo contrato y hago una relación comercial entre alguien que paga y el que vende un servicio. Pero no hay red, todavía no hay red. Después de que le expusieran al ministro de Salud todos los problemas y las quejas, sobre todo en lo que respecta, ya escuchaban ustedes, a la dispensación de medicamentos en todo el país, la respuesta de Guillermo Alfonso Jaramillo fue clara. Había que solucionar como sea y habla también, Ricardo, de contratar a todo el personal que se pueda sin importar el costo. Y dice el ministro que después arreglaban. No se puede pretender desde aquí manejar eso. Esto rebasa posibilidades de esto que hay.
tienen que abrirse, tienen que nombrarse rápidamente todos los directivos que están. Hay que nombrar inmediatamente todos los coordinadores de cada una de las regiones. Urgente. Hoy. Y tienen que nombrarse los 35 y abrir las oficinas. Y inmediatamente contratar todo el personal que se pueda para que desde ahí se comiencen a dar las soluciones. Esto no se va a solucionar desde acá. Y darle autoridad al señor que esté allá para que pueda hacer lo que sea y a dar todas las explicaciones que sean. Muy bien, pero entonces venga. Porque mañana que se desfasó esto, el recurso no importa. Después vemos cómo conversamos y arreglemos las cosas. Sin embargo, Ricardo, al principio del audio, y a pesar de que había una serie de advertencias desde la fiduprevisora, dejaron claro que la orden que les habían dado era que había que salir como sea, esto refiriéndose, por supuesto, al nuevo modelo de salud de los maestros en Colombia. La instrucción clara para el fiduciario es salgamos con lo que ya tenemos porque no podemos esperar más. Y ahí la fiduciaria salió con una orden directa del consejo directivo. Eso lo quiero aclarar, que no es ni decisión de Daniela ni decisión de Mauricio, fue una instrucción que nos dieron a nosotros. Y efectivamente sí existen contratos. En otra parte de la grabación, Ricardo, se escuchan los audios en diferentes tiempos de lo que ya habíamos escuchado, el ministro de Salud diciendo muy claro que había que solucionar el problema así fuera de manera temporal y que después le respondían al presidente Gustavo Petro. Por eso. Después ya hacemos lo que el presidente dice. Después hacemos lo que el presidente dice. Pero la crisis hay que paliarla. Incluyámoslo en la cápita de una, porque es cierto que tienen dos dispensatorios. No hay necesidad de incluirla en la cápita, porque si la incluye en la cápita la amarra, es que la preste ahora. Pero no solo en la cápita, por ejemplo, hoy varios... No, pero no hay necesidad de amarrar las cosas. Se le paga la droga, apenas pase la factura, no señor, a este precio no, este precio es esto, punto. Pero se arregla después, cuando se venga la auditoría. Y de ahí en adelante, Ricardo, el resto de audios en los que recordemos incluso invitó el ministro Jaramillo al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a poner el culo, como decía él, porque ese era un lío en el que él no había pedido, sino que solo estaba cumpliendo órdenes. También se escucha la parte de no echarse la culpa con el presidente de la fiduprevisora y los que ya habíamos escuchado en días pasados, Ricardo. Sí, esa parte es anecdótica y ha sido el titular, la que usted menciona, no la voy a repetir, Ricardo. La del ministro Daniel, pero fíjese la manera en la que esta grabación muestra todo lo que se venía advirtiendo, todo, y que el gobierno estaba advertido, que el presidente Petro sabía que esto no estaba listo, que estaban previendo cuáles eran los escenarios más difíciles en la atención a los maestros, entre ellos, sobre todo, la dispensación de los medicamentos, que el ministro Jaramillo insiste en que la crisis hay que solucionarla así sea sin obedecer al presidente de la República. Los maestros sottovoce, porque no lo decían públicamente, allí escuchábamos a uno de los maestros diciendo esto tiene muchas dificultades. ¿Está retratado lo que está pasando con la atención de los maestros? Y Ricardo, ellos no se pueden desligar de lo que habían dicho. El plan de salud que tenían para los maestros era el piloto de la reforma a la salud. Y lo que denotan estos audios, los que ya habíamos conocido y estos que son aún más indignantes, es la improvisación y la chambonada con la cual el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está manejando estos temas. Yo me pregunto, lo más impresionante es la afirmación del director de la fiduprevisora. Yo le dije al presidente que no estábamos listos y él me dio la orden de seguir adelante. Daniel, ¿usted se acuerda que yo no va a poder decir que no estaba enterado de esto porque lo están diciendo en una reunión privada? Se lo dije a la senadora Sandra Navarro hace unos días aquí y ella lo negó. Claro. Y ella dijo que no, que por qué no lo había dicho. Pero mire, lo está diciendo en una reunión interna de trabajo, es decir, estos son audios filtrados por ellos mismos, no sé si esto fue bajo un derecho de petición, como nos decía Héctor hace unos días, que se puede solicitar, ojalá haya sido así, si no, es otro escándalo más que se sacan dentro los mismos miembros del gobierno de Gustavo Petro, de adentro, por las peleas internas que hay. Déjeme terminar con esto, ¿qué podrá pensar un funcionario de segundo, tercer y cuarto nivel en estas reuniones? Nos están induciendo a cometer delitos, a manejar los recursos públicos de forma
ilegal, porque no se le puede llamar de otra forma, y qué pensarán también los prestadores del servicio, los que proveen los medicamentos, los médicos, las IPS, de oír estos audios, cuando el ministro dice, después les decimos que no les pagamos ese precio, sino que les pagamos el que se nos da la gana. Hágame el favor, el nivel de improvisación de Guillermo Alfonso Jaramillo debería poner la cara, porque se muestra muy bravucón cuando lo confrontan, pero cuando tiene que él poner la cara, ahí sí se esconde. Debería ser menos cobarde. Aurelio. Tan demostrativo como son las palabras del ministro Jaramillo, son las del doctor Mauricio Marín. Aquí hay dos puntos que me parece que pasan como rápido, pero son puntos fundamentales. El doctor Marín dice de manera reiterada, no hay red, solo hay unos contratos. ¿Y esto qué significa? Significa que hoy todavía, o sea, estamos hablando a 24 de mayo, todavía la famosa red que hay que construir, porque es la que permite hacer el seguimiento del paciente, es la que significa que un paciente pueda pasar de un sitio a otro, etcétera. Eso no existe. Y yo me hago una pregunta, ¿y va a existir? Porque como el proyecto es contratar 10.000 IPS, ¿usted se puede imaginar cuándo van a construir la red? ¿Cuándo le va a dar la garantía al derecho a la salud al magisterio? Mire, cada vez que conocemos cosas y detalles más de este llamado modelo, yo me ratifico en que esto no es ningún modelo. Esto fue mandar al vacío la salud de 900.000 personas. La frase no hay red para mí es clave. Y algo que también dice el doctor Marín, Ricardo, si me permite una pequeña cosa, dice, y nosotros recibimos la orden, dice el doctor Marín, del Consejo Directivo de la Fiduprevisora. Es bueno recordarle a los oyentes que la Fiduprevisora tiene una junta directiva, un consejo directivo, y ese consejo directivo le ordena salir el 1 de mayo, por utilizar el mismo término, al doctor Marín. ¿Dónde están los miembros del consejo directivo de la Fiduprevisora que, haciendo eco del presidente Petro y de la voluntad presidencial, ordenaron salir el 1 de mayo? Es decir, estos nuevos audios revelan nuevas cosas que empiezan a quitarle los velos que tiene detrás todo este no modelo que le han querido montar al magisterio y a los pensionados del sector de educación. Pero 8:23, voy en segundos a Londres.